El verano de 1961 llegó a Boston con un calor que hacía sudar a todos. Las calles de Somerville olían a asfalto caliente y a cerveza barata. En esos días, un hombre llamado Buddy McLean caminaba por esas calles como si fueran suyas. Y en muchos sentidos, lo eran Buddy. No era un hombre alto, medía apenas 1,65 m, pero tenía unos hombros anchos y unos brazos que parecían hechos de piedra. Había trabajado en los muelles cuando era joven, cargando cajas y barriles, hasta que sus músculos se endurecieron como el acero. Ahora, a sus 32 años, ya no necesitaba cargar nada. Otros cargaban por él. Su banda se llamaba Winter Hill Gang. El nombre venía del barrio donde vivían la mayoría de sus hombres. Una zona de casas pequeñas y bares oscuros, donde la gente trabajadora trataba de sobrevivir. Buddy había crecido allí, conocía cada esquina, cada callejón, cada cara. La gente del barrio lo respetaba. Algunos lo querían. Todos le temían un poco en el negocio de Buddy. Era simple. Controlaba las apuestas ilegales en el norte de Boston. Si alguien quería apostar en las carreras de caballos, en el boxeo o en el béisbol, tenía que hacerlo a través de sus hombres. También prestaba dinero a quienes los bancos rechazaban. Los intereses eran altos, muy altos, pero Buddy siempre cobraban. Siempre tenía una esposa que lo esperaba en casa, y 2 hijos, que corrían por el jardín. Cuando estaba con ellos, Buddy sonreía y jugaba a la pelota. Parecía un padre normal, un vecino más, pero cuando salía por la puerta y subía a su coche negro, se convertía en otra persona. Sus ojos se volvían fríos, como el hielo del río Shaws en enero en el otro lado de la ciudad. En un barrio llamado Charlestown, vivían los hermanos McLaughlin. Eran 3: Bernie, Punchy y Georgie. Bernie era el mayor y el más inteligente. Tenía 40 años y una reputación que hacía temblar a muchos. Punchy era el músculo, un hombre enorme que trabajaba para el sindicato de estibadores y que disfrutaba rompiendo huesos. George era el más joven y el más problemático. Le gustaba beber, le gustaba pelear y le gustaba causar problemas. A los McLaughlin controlaban Charlestown como Buddy controlaba Somerville. Tenían sus propios apostadores, sus propios prestamistas, sus propios bares donde nadie hacía pregunta. Durante años, las 2 bandas habían mantenido una paz incómoda. No eran amigos, pero tampoco enemigos. Cada uno se quedaba en su territorio, y todo funcionaba. Buddy conocía a Bernie McLaughlin desde hacía tiempo. A veces se encontraban en reuniones con otros jefes del crimen de Boston. Se daban la mano, intercambiaban palabras corteses, pero nunca confiaban el uno en el otro. En el mundo donde vivían, la confianza era un lujo que nadie podía permitirse. En el problema con la paz es que siempre depende de cosas pequeñas. Un insulto mal interpretado, una mirada de más, una palabra dicha en el momento equivocado, y a veces una fiesta que se sale de control el primer fin de semana de septiembre de ese año. Varios hombres de ambas bandas decidieron alquilar una cabaña en Salisbury Beach. Era el fin de semana del Día del Trabajo, el último suspiro del verano antes de que llegara el frío. Querían beber, divertirse, quizás encontrar algunas mujeres. Nadie pensó que sería un problema mezclar a hombres de Winter Hill con hombres de Charlestown. Después de todo, no estaban en guerra. La cabaña era pequeña, pero tenía una terraza con vista al mar. Alguien trajo cajas de cerveza. Otro trajo botellas de whisky irlandés. La música sonaba desde una radio vieja, y las risas llenaban el aire salado de la costa. Entre los hombres de Winter Hill había un tipo llamado Red Lloyd. Era alto, pelirrojo, y tenía una novia rubia llamada Margaret. Ella había venido a la fiesta con él, aunque no le gustaba mucho estar rodeada de esos hombres rudos. Se sentó en una esquina, bebiendo una Coca-Cola, esperando que la noche terminara pronto. Georgie McLaughlin llegó, ya borracho. Había empezado a beber en el coche.
durante el viaje desde Boston, y para cuando pisó la cabaña apenas podía caminar recto. Sus ojos estaban rojos y su voz era demasiado fuerte. Los otros hombres lo miraron con una mezcla de diversión y preocupación. Georgie, borracho, era como una bomba con la mecha encendida. Fue entonces cuando vio a Margaret. Ella estaba sentada sola porque Red había ido al baño. Georgie se acercó tambaleándose, con una sonrisa torcida en la cara. Le dijo algo que nadie más pudo escuchar. Ella negó con la cabeza y miró hacia otro lado. George insistió. Puso su mano en el hombro de ella. Margaret se apartó bruscamente y le dijo que la dejara en paz. Pero George no aceptaba un no por respuesta. Nunca lo había hecho. Agarró el brazo de Margaret con fuerza y trató de levantarla de la silla. El grito cortó la música y las risas como un cuchillo. Red Lloyd salió del baño justo a tiempo para ver a Georgie sacudiendo a su novia. No pensó. No calculó. Solo corrió hacia ellos y empujó a Georgie con todas sus fuerzas. El hermano menor de los McLaughlin cayó al suelo como un saco de papas por un momento. Todo quedó en silencio. Georgie se levantó lentamente, con la cara roja de rabia y vergüenza. Miró a Red Lloyd con ojos que prometían muerte. Pero antes de que pudiera hacer nada, otros dos hombres de Winter Hill se pusieron al lado de Red. Estaban listos para pelear. Lo que pasó después fue rápido y brutal. Georgie lanzó un puñetazo que falló por completo. Red respondió con un golpe que le partió el labio. Los otros dos hombres se unieron. En menos de un minuto, Georgie McLaughlin estaba en el suelo, sangrando por la nariz y la boca, con un ojo hinchado y varios dientes flojos. A los hombres de Charlestown, que estaban en la fiesta, no intervinieron. Algunos conocían a Georgie y sabían que se lo merecía. Otros simplemente no querían meterse en problemas. Cuando todo terminó, cargaron a Georgie en un coche y lo llevaron de vuelta a Boston, sin decir una palabra. Barry McLean no estaba en la fiesta. Se enteró de lo que había pasado al día siguiente, cuando Red Lloyd fue a verlo a su bar favorito, en Winter Hill. Red estaba nervioso. Sabía que golpear al hermano de Bernie McLaughlin no era cualquier cosa, pero también sabía que no había tenido opción. Buddy escuchó la historia completa, sin interrumpir. Cuando Red terminó, Buddy asintió lentamente. Sus ojos no mostraban ninguna emoción. Hiciste lo correcto, dijo Buddy. Nadie toca a una mujer así. A nadie. Red respiró aliviado, pero Buddy levantó una mano. Esto no ha terminado, dijo. Bernie va a querer sangre. Prepárate, Annie. Y tenía razón. 3 días después, Bernie McLaughlin llegó a un bar en Somerville, donde sabía que podría encontrar a Buddy. No vino solo, trajo a Punchy y a 4 hombres más. Todos llevaban abrigos largos aunque hacía calor, lo que significaba que todos iban armados. Buddy estaba sentado en una mesa del fondo bebiendo café. Cuando vio entrar a Bernie, no se movió, solo levantó la taza y tomó un sorbo largo y tranquilo. Bernie se acercó con pasos pesados. Su cara era una máscara de furia controlada. Se detuvo frente a la mesa de Buddy y habló con voz grave. Tus hombres casi matan a mi hermano, dijo Bernie. Tu hermano atacó a una mujer, respondió Buddy sin levantar la voz. Mis hombres la defendieron. Bernie golpeó la mesa con el puño. Las tazas saltaron. Me importa una mierda lo que haya hecho Georgie, gritó Bernie. Quiero a los hombres que le hicieron eso. Quiero sus cabezas. Buddy dejó su taza de café y miró a Bernie directamente a los ojos. No tembló, no, dijo simplemente. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía tocar. Los hombres de Bernie llevaron sus manos hacia sus abrigos. Los pocos clientes del bar se agacharon detrás de las mesas. El cantinero desapareció por la puerta trasera. Bernie McLaughlin había esperado muchas respuestas, en excusas, negociaciones, ofertas de dinero. Pero un simple no lo dejó sin palabras por un momento. Arrepentirás de esto,
dijo finalmente Bernie. Te lo juro por Dios, Buddy. Se encogió de hombros. Quizás, dijo. Pero hoy no. Bernie dio media vuelta y salió del bar con sus hombres detrás. Ningún disparo fue hecho, ningún golpe fue lanzado, pero todos los presentes sabían que acababan de presenciar el comienzo de algo terrible. Las siguientes semanas fueron tensas. Buddy reforzó la seguridad alrededor de su casa y su familia. Puso hombres a vigilar las calles de Winter Hill día y noche. Les dijo a todos sus asociados que estuvieran alerta, que durmieran con un arma bajo la almohada. A los McLaughlin también se preparaban. Bernie reunió a todos los hombres que pudo encontrar, llamó a viejos amigos, contactó a criminales que le debían favores, incluso trató de hacer tratos con algunos miembros de la mafia italiana de Providence. Quería aplastar a Buddy McLean de una vez por todas. Mientras tanto, Georgie McLaughlin se recuperaba de sus heridas. Su cara sanó, aunque quedó una cicatriz sobre su ceja izquierda que le recordaría para siempre esa noche en Salisbury Beach. Pero su orgullo no sanaba. Cada vez que se miraba en el espejo, sentía la humillación quemándole por dentro. Juró que mataría a Red Lloyd con sus propias manos. Santobre llegó con hojas rojas y amarillas cayendo de los árboles. El aire se volvió fresco y las noches más largas. Boston se preparaba para el invierno, pero otro tipo de frío estaba por llegar a las calles de la ciudad a una madrugada. Buddy McLean se despertó con el sonido de su perro ladrando. Miró el reloj en su mesita de noche. Eran las 4 de la mañana. Su esposa dormía a su lado, sin enterarse de nada. Buddy se levantó en silencio y fue hacia la ventana afuera. Todo parecía normal. La calle estaba vacía. Las farolas proyectaban círculos de luz amarilla sobre el asfalto mojado. Su coche estaba estacionado donde siempre, frente a la casa, pero algo no estaba bien. Buddy lo sentía en los huesos. Bajó las escaleras y abrió la puerta principal con cuidado. El aire frío de la noche le golpeó la cara. Caminó hacia su coche lentamente, mirando a todos lados. Fue entonces cuando lo vio. Debajo del coche, apenas visible en la oscuridad, había algo que no debería estar ahí. Buddy se agachó y sintió que el corazón se le detenía por un segundo. Dinamita en 3 cartuchos conectados con cables. Un detonador. Bastaba con encender el motor para que todo volara en pedazos. Buddy retrocedió lentamente, sin hacer ruido. Entró a su casa y llamó a uno de sus hombres que sabía de explosivos. Media hora después, la bomba fue desactivada y guardada como evidencia. En esa noche, Buddy McLean no durmió. Se sentó en su sala, con las luces apagadas, mirando por la ventana. Su esposa dormía arriba, sus hijos también. Habían estado a punto de perderlo todo. A los McLaughlin habían cruzado una línea, habían llevado la guerra a su hogar, habían puesto en peligro a su familia. Buddy había tratado de evitar el conflicto. Había esperado que las cosas se calmaran con el tiempo, pero ahora entendía que no habría paz, no hasta que uno de los dos lados fuera destruido. Cuando el sol salió sobre Boston, Buddy McLean ya había tomado una decisión. No esperaría a que los McLaughlin atacaran de nuevo. No se escondería. No iría a buscarlos. Él mismo pasó los siguientes días reuniendo información. Quería saber dónde pasaba Bernie McLaughlin sus noches, cuáles eran sus rutinas, quiénes lo acompañaban. Tenía hombres en toda la ciudad que le debían favores, ojos y oídos que podían ver y escuchar sin ser notados. Pronto supo que Bernie frecuentaba un bar llamado Morning Glory en Charlestown. Iba casi todas las noches, bebía whisky con sus hombres, hablaba de negocios y de venganza. Siempre salía tarde, cuando las calles estaban vacías. En el 31 de octubre, la noche de Halloween, Buddy McLean condujo hasta Charlestown. Estacionó su coche a 2 calles del Morning Glory y esperó. Llevaba una pistola calibre 38 en el bolsillo de su abrigo. Sus manos estaban firmes. Su respiración era calmada.
A las 11 de la noche, la puerta del bar se abrió. Bernie McLaughlin salió solo, encendiendo un cigarrillo. Miró hacia arriba, hacia el cielo nublado, y exhaló una bocanada de humo. No vio a Buddy acercarse. El primer disparo le dio en el pecho. Bernie se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. El segundo disparo le dio en la cabeza. Cayó al suelo como un títere al que le cortan las cuerdas a Buddy McLean. Dio media vuelta y caminó de regreso a su coche. No corrió, no miró atrás. Subió al vehículo, encendió el motor y se alejó en la noche. Había comenzado la guerra. La noticia de la muerte de Bernie McLaughlin se extendió por Boston como un incendio. Antes del amanecer, todos los criminales de la ciudad sabían lo que había pasado. El líder de los McLaughlin había sido asesinado a la salida de su propio bar, en su propio territorio. Era un mensaje que nadie podía ignorar. Punchy McLaughlin recibió la noticia mientras dormía. Uno de sus hombres lo despertó golpeando la puerta de su apartamento. Cuando escuchó las palabras, Punchy se quedó inmóvil por un largo momento. Su hermano mayor, el hombre que siempre había sido su guía, estaba muerto, tirado en una acera de Charlestown, con 2 agujeros de bala en Georgie. Se enteró una hora después. Estaba en un bar del centro, bebiendo como siempre. Cuando le dijeron lo de Bernie, lanzó su vaso contra la pared y gritó hasta quedarse ronco. Los otros clientes huyeron del lugar. George golpeó las mesas rampiosilas, destrozó todo lo que pudo encontrar. Su dolor se mezclaba con su rabia en una tormenta que amenazaba con consumirlo. A la policía de Boston investigó el asesinato. Presto. Encontraron testigos que habían visto a un hombre bajito alejarse, caminando después de los disparos. Algunos dijeron que se parecía a Buddy McLean, pero cuando los detectives fueron a interrogar a esos testigos, ninguno quiso hablar. Las bocas se cerraron. Los ojos miraron hacia otro lado. La gente sabía que hablar con la policía era una sentencia de muerte. Buddy McLean fue arrestado una semana después. Lo llevaron a la estación junto con Alex Petricon, un hombre que supuestamente había conducido el coche de escape. Los periódicos publicaron fotos de ambos entrando a la corte, esposados, pero con expresiones tranquilas. El juicio fue breve. El fiscal presentó su caso, habló de los testigos, mostró las evidencias, pero cuando llegó el momento de que esos testigos declararan, todos cambiaron sus historias. Algunos dijeron que no habían visto nada, otros dijeron que estaba demasiado oscuro para reconocer caras. Uno incluso dijo que había estado borracho esa noche y no recordaba nada. El juez no tuvo otra opción. Sin testimonios confiables, no había caso. Buddy McLean y Alex Petricon fueron liberados. Salieron de la corte como hombres libres, bajo el sol de la mañana, mientras los fotógrafos disparaban sus cámaras. Punchy McLaughlin observó las noticias desde su escondite. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La justicia había fallado. Su hermano estaba bajo tierra, y su asesino caminaba libre por las calles. Solo quedaba una opción: venganza por mano propia. Los meses siguientes fueron de preparación. Punchy reorganizó lo que quedaba de la banda de su hermano. Llamó a todos los hombres leales, reunió armas, hizo planes. Georgie, a pesar de su temperamento inestable, se convirtió en su mano derecha. Los 2 hermanos restantes juraron que no descansarían hasta ver a Buddy McLean muerto, pero Buddy también se preparaba. Sabía que los McLaughlin vendrían por él. Era solo cuestión de tiempo. Así que decidió actuar primero. Golpear antes de ser golpeado. Para esto necesitaba más hombres. No cualquier hombre, sino los mejores. Los más duros. Los más peligrosos. Comenzó a buscar por toda Nueva Inglaterra, preguntando por nombres que hacían temblar a otros criminales. El primero que encontró fue Stephen Fleming. Lo llamaban
el rifle por su puntería perfecta. Steven había servido en el ejército durante la Guerra de Corea, donde aprendió a matar con precisión y sin remordimientos. Cuando regresó a Boston, usó esas habilidades para ganarse la vida en el mundo del crimen. Era un hombre delgado, de ojos oscuros y manos firmes. Podía disparar a un hombre desde 100 metros y darle justo entre los ojos. Ambari se reunió con Stephen en un restaurante italiano en el North End. Hablaron durante horas, comiendo pasta y bebiendo vino tinto. Al final de la noche, Steven había aceptado unirse a Winter Hill. No le importaba la causa, le importaba el dinero y la acción. El segundo recluta fue Francis Salim, aunque todos lo llamaban Cadillac Frank, por su amor a los coches de lujo. Frankie era diferente a Steven. Le gustaba vestir bien, con trajes caros y zapatos brillantes. Siempre tenía una sonrisa en la cara y una palabra amable para todos. Pero detrás de esa sonrisa había un hombre capaz de cualquier cosa. Había matado a varios hombres por encargo y nunca había sido atrapado. Frank Say Jr. Parí después de una breve conversación en un club nocturno. No necesitó mucho convencimiento. Veía la guerra que se avecinaba como una oportunidad. Si Winter Hill ganaba, él estaría del lado de los vencedores. En el tercer y más temible recluta fue Joseph Barbosa. Su apodo era el animal, y lo había ganado con sangre. Joseph era un hombre grande, con brazos como troncos de árbol y una cara que parecía tallada en piedra. Había crecido en New Bedford, un puerto pesquero al sur de Boston, donde aprendió a pelear desde niño. A los 20 años ya había matado a su primer hombre. A los 30 había perdido la cuenta. Joseph no era solo fuerte, era inteligente a su manera, con instintos de depredador que le permitían oler el peligro antes de que llegara. También era completamente impredecible. Podía estar riendo y bromeando un minuto, y al siguiente estar estrangulando a alguien con sus propias manos. Ambari invitó a Joseph a unirse después de verlo trabajar en un cobro de deudas. El deudor era un hombre que debía $20,000 a un prestamista asociado con Winter Hill. Joseph fue a visitarlo una noche y regresó al amanecer con el dinero completo. Nunca contó qué había hecho para conseguirlo, pero el deudor desapareció de Boston esa misma semana. Con estos 3 hombres a su lado, más los veteranos de Winter Hill que ya tenía, Buddy se sintió listo para la guerra. Organizó reuniones secretas donde planeaban cada movimiento. Estudiaban los hábitos de los McLaughlin, identificaban sus escondites, sus rutas, sus debilidades. La estrategia de Buddy era simple pero efectiva. No esperaría a que los McLaughlin atacaran. Los cazaría uno por uno, eliminando a sus hombres hasta que no quedara nadie. Era un plan paciente, metódico, despiadado. El primer objetivo fue un hombre llamado George Joint. Lo apodaban Ox, el buey, por su tamaño enorme. Ox había sido uno de los hombres de confianza de Bernie McLaughlin y ahora trabajaba para Punchy. Era el encargado de cobrar las deudas de apuestas en Charlestown, un trabajo que hacía con entusiasmo brutal. Stephen Fleming se encargó de Ox. Lo siguió durante una semana, aprendiendo sus movimientos, sus horarios, sus lugares favoritos. Una noche de febrero, cuando Ox salía de un bar en la calle principal de Charlestown, Stephen lo abordó con una sonrisa en Hawks. Conocía a Stephen de vista. Sabía que trabajaba para Winter Hill, pero no esperaba problema. Después de todo, estaban en territorio de los McLaughlin. Nadie sería tan estúpido como para atacar a Ian. Esa fue su última equivocación. Stephen le ofreció un cigarrillo, y Ox aceptó. Mientras el grande hombre se inclinaba para tomar fuego, Stephen sacó un cuchillo y lo hundió en su garganta. Ox cayó al suelo sin hacer ruido, ahogándose en su propia sangre. Stephen se alejó caminando tranquilamente, desapareciendo en la noche. El cuerpo de Ox no fue encontrado hasta un año después, cuando unos trabajadores lo desenterraron accidentalmente
mientras construían un centro comercial en Medford. Para entonces, solo quedaban huesos en la desaparición de Ox. Puso nerviosos a los McLaughlin. No sabían qué le había pasado, pero sospechaban lo peor. Punchy ordenó a sus hombres que viajaran siempre en grupos, que nunca estuvieran solos. Pero era difícil mantener esa disciplina todo el tiempo, y los hombres de Buddy estaban siempre vigilando, esperando el momento perfecto. En marzo de 1962, los McLaughlin intentaron un contraataque. Pusieron una bomba en el coche de la esposa de Alex Petricone, el hombre que había sido arrestado junto con Buddy. La bomba explotó, pero ella no estaba dentro. Había bajado del coche minutos antes para comprar cigarrillos. La explosión destruyó el vehículo y rompió las ventanas de las casas cercanas. Pero nadie murió. Alex Petricone, aterrorizado, decidió que Boston ya no era seguro para él. Tomó a su familia y se mudó a California, donde cambió su nombre y comenzó una nueva vida. Años después, bajo el nombre de Alex Rocco, se convertiría en un actor famoso, conocido por su papel en la película El Padrino. Pero eso es otra historia. La guerra continuó escalando. En abril, Joseph Barbosa atrapó a 2 hombres de los McLaughlin en un bar de Roxbury. Les rompió las piernas con un bate de béisbol y los dejó tirados en un callejón como advertencia. En mayo, los McLaughlin respondieron, disparando contra el coche de uno de los lugartenientes de Buddy. Las balas atravesaron el parabrisas, pero el hombre sobrevivió. Aunque perdió un ojo. En junio, Stephen Fleming mató a un apostador que trabajaba para Punchy. Lo encontraron flotando en el río Chal, con las manos atadas y un tiro en la nuca. En los periódicos de Boston comenzaron a hablar de una guerra de bandas. Los ciudadanos comunes leían las noticias con una mezcla de horror y fascinación. La policía aumentó las patrullas en Charlestown y Somerville, pero poco podían hacer. Los crímenes sucedían en las sombras, sin testigos, sin evidencias. Punchy McLaughlin estaba cada vez más desesperado. Veía a sus hombres caer uno por uno y no podía detenerlo. Paddy McLean parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Sus asesinos golpeaban sin aviso y desaparecían como fantasmas. Georgie, mientras tanto, se hundía más y más en el alcohol. Bebía desde que se despertaba hasta que caía inconsciente. El dolor por la muerte de Bernie lo consumía por dentro. Quería venganza, pero no tenía la paciencia ni la inteligencia para planearla. Solo quería sangre. En una noche de julio, Georgie salió borracho de un bar y vio a un hombre que creía reconocer. Estaba seguro de que era uno de los que lo habían golpeado en Salisbury Beach. Sin pensarlo, sacó su pistola y le disparó 3 veces. El problema fue que el hombre no era a quien Georgie pensaba. Era un trabajador inocente llamado William Sheridan, que nunca había tenido nada que ver con ninguna banda. Sheridan murió en el acto, dejando viuda y 2 hijos pequeños. La policía arrestó a Georgie esa misma noche. Había docenas de testigos, incluyendo al cantinero que lo había visto sacar el arma. Esta vez no habría silencio, ni testigos que cambiaran sus historias. Georgie McLaughlin fue juzgado por asesinato y condenado a cadena perpetua con George en prisión. Punchy quedó como el último de los hermanos McLaughlin en libertad. Bernie estaba muerto. Georgie encejado. La banda que una vez había controlado Charlestown estaba reducida a sombras de lo que fue Ann. Pero Punchy no se rendía. Todavía tenía algunos hombres leales, incluyendo a los hermanos Hughes, Connie y Stevie. Los Hughes eran asesinos experimentados, fríos y calculadores. Con ellos a su lado, Punchy planeó un último golpe desesperado en octubre de 1965. Casi 4 años después de que comenzara la guerra, Punchy McLaughlin decidió que era hora de terminarla. Pero no atacando a los soldados de Winter Hill, iría directamente por la cabeza. Mataría a Buddy McLean. Pasó semanas estudiando los movimientos de Buddy. Descubrió que su enemigo frecuentaba un bar llamado Pal Joy en Winter Hill, donde se reunía con sus hombres casi todas las noches.
El bar estaba en territorio de Buddy, rodeado de sus aliados, pero Punchy no le importaba. Estaba dispuesto a morir si eso significaba llevarse a Buddy con él la noche del 30 de octubre. Punchy y Stevie Hughes se escondieron en un coche estacionado frente al Pal Joey. Llevaban rifles de asalto, armas capaces de atravesar las paredes del bar si era necesario. Esperaron en la oscuridad, con los motores apagados y las armas listas. Buddy McLean salió del bar a las 11 de la noche. Estaba solo, caminando hacia su coche con las manos en los bolsillos. No vio el vehículo estacionado al otro lado de la calle. No vio a los hombres dentro. Stevie Hughes fue el primero en disparar. La bala le dio a Buddy en el hombro, haciéndolo girar. La segunda bala le dio en el pecho. La tercera en la cabeza. Buddy McLean cayó muerto en la misma calle donde había construido su imperio. Tenía 36 años. Los asesinos huyeron antes de que nadie pudiera reaccionar. Desaparecieron en la noche, dejando atrás el cuerpo del hombre más temido de Boston, pero la muerte de Buddy no terminó la guerra, solo la transformó. Los hombres de Winter Hill no se rindieron. Al día siguiente de funeral, se reunieron para elegir un nuevo líder. El elegido fue Howie Winter, un hombre tranquilo, pero despiadado que había sido el segundo de Buddy durante años. Howie juró continuar la lucha hasta que no quedara ni un solo McLaughlin en pie y tenía los hombres para hacerlo. Stephen Fleming, Cadillac Frank, el Animal Barbosa, todos seguían vivos. Todos querían venganza por su jefe caído. La caza continuó con más ferocidad que nunca. Howie Winter era un hombre diferente a Buddy McLean. Donde Buddy era impulsivo y carismático, Howie era calculador y silencioso. Tenía 40 años cuando tomó el control de Winter Hill Gang, y cada uno de esos años le había enseñado algo valioso sobre la supervivencia en el mundo del crimen. Howie había crecido en las mismas calles que Buddy, había visto los mismos callejones oscuros, había aprendido las mismas lecciones duras. Pero mientras Buddy buscaba la gloria y el reconocimiento, Howie prefería trabajar desde las sombras. Era el tipo de hombre que podía planear un asesinato durante el desayuno y dormir tranquilo. Esa noche, a la primera orden que dio como nuevo líder, fue simple: encontrar a los asesinos de Buddy. No importaba cuánto tiempo tomara ni cuánto costara. Quería a Punchy McLaughlin y a Stevie Hughes muertos. Stephen Fleming aceptó la misión con entusiasmo. Admiraba a Buddy, y su muerte lo había afectado profundamente. Durante las semanas siguientes, puso toda su red de informantes a trabajar. Tenía ojos en cada bar de Boston, oídos en cada esquina. Tarde o temprano, alguien hablaría. Mientras tanto, Punchy McLaughlin y los hermanos Hughes se escondían. Sabían que habían despertado a un monstruo al matar a Buddy. La Winter Hill Gang no descansaría hasta cobrar venganza, así que desaparecieron de sus lugares habituales, moviéndose de escondite en escondite, durmiendo en lugares diferentes cada noche. Pero esconderse es difícil. Y eventualmente, todos cometen errores. El primer error lo cometió Jimmy Fleming, el hermano menor de Stephen. Jimmy no era un asesino como su hermano, era más bien un ladrón. Un estafador de poca monta que se había metido en la guerra casi por accidente. Trabajaba para Winter Hill, pero su papel era menor, principalmente cobrando deudas y vigilando territorios. En una tarde de mayo de 1965, Jimmy salía de su casa en Roxbury cuando un coche se detuvo frente a él. Antes de que pudiera reaccionar, Stevie Hughes y Punchy McLaughlin saltaron del vehículo con pistolas en las manos. Dispararon 8 veces. Jimmy cayó al suelo, sangrando por múltiples heridas, pero no murió. Los vecinos llamaron a una ambulancia. Los paramédicos llegaron a tiempo para estabilizarlo. Jimmy pasó 3 meses en el hospital, luchando por su vida, pero sobrevivió. Cuando finalmente salió, tenía cicatrices por todo el cuerpo y una rabia ardiente en el corazón. Stephen Fleming no necesitaba más motivación. Su hermano había sido casi asesinado. Ahora la venganza era personal.
Han pasado los siguientes meses siguiendo cada pista, interrogando a cada informante, presionando a cada contacto. Finalmente, en agosto de 1966, recibió la información que buscaba. Stevie Hughes había sido visto en una carretera rural en Middleton, conduciendo hacia una casa segura. And Steven no perdió tiempo. Llamó a Cadillac Frank Salim y juntos planificaron una emboscada. Conocían la ruta que Hughes tomaba para llegar a su escondite. Era un camino solitario, rodeado de árboles, perfecto para una trampa en la noche elegida. Steven y Frank llegaron temprano. Encontraron un árbol grande junto al camino y treparon a sus ramas. Desde ahí arriba, tenían una vista perfecta de la carretera. Llevaban rifles con mira telescópica, armas de precisión que Stephen había usado muchas veces antes. Esperaron durante horas. El sol se puso y la oscuridad cubrió el bosque. Solo se escuchaban los grillos y el viento entre las hojas. Stephen y Frank permanecieron inmóviles, pacientes como cazadores esperando a su presa. Poco después de la medianoche, vieron luces acercándose. Un coche venía por el camino, moviéndose despacio. Stephen miró por la mira de su rifle y reconoció la cara del conductor. Era Stevie Hughes. No había tiempo para dudar. Stephen apretó el gatillo. La bala atravesó el parabrisas y le dio a Hughes en el pecho. El coche perdió el control y chocó contra un árbol. Frank disparó también, asegurándose de que Hughes no se levantara cuando bajaron del árbol. Encontraron a Hughes muerto tras el volante. Su cuerpo estaba cubierto de vidrios rotos y sangre. Stephen le disparó una vez más en la cabeza, solo para estar seguro. Dejaron el cuerpo ahí y se marcharon. No había prisa. Nadie encontraría el coche hasta la mañana, y para entonces estarían muy lejos a la muerte de Stevie Hughes. Fue un golpe devastador para Punchy McLaughlin. Había perdido a uno de sus mejores hombres. Quizás el único que realmente valía algo en una pelea. Ahora solo le quedaba su otro aliado, Connie Hughes. El hermano de Stevie y Connie estaba destrozado por la muerte de su hermano. Quería venganza, pero también tenía miedo. Sabía que era el siguiente en la lista. Los hombres de Winter Hill lo estaban cazando, y era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontraran. Punchy trató de mantener la moral alta. Les dijo a sus pocos hombres restantes que todavía podían ganar, que todavía había esperanza. Pero sus palabras sonaban vacías. Todos veían la realidad. Estaban perdiendo la guerra gen. En septiembre de 1966, Punchy decidió intentar un último ataque desesperado. Si iba a morir, al menos se llevaría a algunos de sus enemigos con él. Planeó un atentado contra el bar Pal Joey, el mismo lugar donde Buddy McLean había sido asesinado. Quería hacer estallar el local con todos los hombres de Winter Hill. Adentro consiguió explosivos a través de un contacto en el sindicato de construcción. Preparó las bombas él mismo, siguiendo instrucciones de un libro que había comprado en una librería. La noche del ataque, cargó todo en el maletero de su coche y condujo hacia Winter Hill. Pero los hombres de Howie Winter tenían informantes en todas partes. Alguien había visto a Punchy comprando los materiales. Alguien había escuchado rumores sobre un ataque. Para cuando Punchy llegó cerca del bar, la policía ya lo estaba esperando. Lo arrestaron sin que pudiera resistir. Encontraron las bombas en su coche, suficiente explosivo para destruir media manzana. Punchy fue acusado de intento de asesinato y posesión de armas. El juez le negó la fianza, considerándolo demasiado peligroso para dejarlo en libertad. Con Punchy en la cárcel, esperando juicio. La banda McLaughlin prácticamente dejó de existir. Connie Hughes huyó de Boston, desapareciendo hacia el oeste. Los pocos soldados que quedaban buscaron trabajo con otras organizaciones o simplemente se retiraron del crimen. Nadie quería seguir peleando una guerra ya perdida. Howie Winter consolidó su victoria.
Winter Hill Gang ahora controlaba no solo Somerville, sino también gran parte de Charlestown y otros barrios que antes pertenecían a los McLaughlin. El negocio de apuestas floreció. Los préstamos usurarios aumentaron. El dinero fluía como nunca antes, pero Howie sabía que el éxito atrae enemigos. Para mantener su posición, necesitaba aliados poderosos. Y en Boston, el poder real no estaba en las bandas irlandesas, estaba en la mafia italiana. A la familia patriarca controlaba el crimen organizado en toda Nueva Inglaterra, desde su base en Providence, Rhode Island. Su líder, Raymond Patriarca, era un hombre viejo y astuto que había sobrevivido décadas en el negocio. Nada sucedía en la región sin su aprobación. Howie Winter viajó a Providence para reunirse con los hombres de Patriarca. No fue una visita fácil. Los italianos despreciaban a los irlandeses, los consideraban violentos e indisciplinados, pero también reconocían su utilidad. Los irlandeses podían hacer el trabajo sucio que los italianos preferían evitar. Después de largas negociaciones, se llegó a un acuerdo. Winter Hill Gang trabajaría como socios menores de la familia patriarca, a cambio de protección y acceso a nuevos negocios. Howie y sus hombres harían trabajos especiales para los italianos, asesinatos principalmente, trabajos que requerían violencia y discreción. El primer encargo llegó pronto. Un hombre llamado Alfred Notarangeli estaba causando problemas en Somerville. Notarangeli dirigía su propia pequeña banda que extorsionaba a los apostadores protegidos por Patriarca. Era una afrenta que no podía tolerarse. Gennaro Angiulo, el segundo de Patriarca en Boston, llamó a Howie Winter. Le explicó la situación con palabras cuidadosas pero claras. Notarangeli tenía que desaparecer, y Winter Hill haría el trabajo. Howie asignó la tarea a Joseph Barbosa. El animal aceptó con una sonrisa que habría helado la sangre de cualquiera. Para él, matar era tan natural como respirar. Joseph estudió a Notarangeli durante varias semanas. Aprendió sus rutinas, sus lugares favoritos, los nombres de sus guardaespaldas. Era un trabajo meticuloso, muy diferente de la violencia impulsiva de los primeros años de la guerra. Una noche de primavera de 1967. Joseph se presentó en un bar donde Notarangeli celebraba su cumpleaños. Entró solo, sin armas visibles, con una sonrisa amigable en la cara. Los guardaespaldas lo dejaron pasar. Después de todo, Joseph era conocido en el mundo del crimen. No parecía una amenaza inmediata. Joseph se acercó a la mesa de Notarangeli y le ofreció sus felicitaciones. Estrecharon manos como viejos conocidos. Entonces, con un movimiento rápido como una serpiente, Joseph sacó un cuchillo de su manga y lo clavó en el cuello de Notarangeli. El caos estalló en el bar. Los guardaespaldas sacaron sus armas, pero Joseph ya estaba moviéndose. Volteó una mesa para cubrirse, sacó una pistola de su tobillo y comenzó a disparar. En menos de un minuto, Notarangeli y 3 de sus hombres estaban muertos. Joseph salió por la puerta trasera sin un rasguño. El mensaje fue claro para todos en Boston: Winter Hill Gang no more jugaba. Quien se metiera con ellos o con sus socios italianos pagaría con sangre. Los siguientes meses fueron de cacería. Los hombres de Notarangeli fueron eliminados uno por uno. Algunos murieron en tiroteos, otros desaparecieron sin dejar rastro. Para el final del año, la banda de Notarangeli había dejado de existir. Howie Winter estaba satisfecho. Su alianza con los italianos era sólida. Su control sobre Boston era absoluto. Los viejos enemigos McLaughlin estaban muertos, encarcelados o huidos. Parecía que finalmente había paz pero en el mundo del crimen, la paz nunca dura mucho dentro de Winter Hill Gang. Las tensiones comenzaban a crecer. Joseph Barbosa, el animal, se sentía menospreciado.
Había hecho la mayor parte del trabajo sucio durante la guerra. Había matado a docenas de hombres, había arriesgado su vida innumerables veces, y sin embargo, seguía siendo solo un soldado, mientras otros recibían más dinero y más respeto. And Joseph empezó a hablar, primero en susurros, luego más abiertamente. Se quejaba de que Howie no lo trataba bien, de que los italianos se quedaban con la mayor parte de las ganancias. Algunos lo escuchaban con simpatía, otros informaban a Howie de todo lo que decían Howie. Winter observaba la situación con preocupación. Joseph era demasiado peligroso para ignorarlo, pero también era demasiado útil para eliminarlo. Por ahora, decidió esperar y ver qué pasaba. Mientras tanto, otro hombre observaba todo desde las sombras. Se llamaba James Bulger, aunque todos lo conocían como Whitey. Tenía el pelo rubio, casi blanco, de ahí su apodo. Era un hombre de estatura media, con ojos azules, que parecían ver a través de las personas. Whitey había estado en prisión durante la mayor parte de la guerra. Había sido condenado por robo a bancos y enviado a Alcatraz, la famosa prisión en la isla frente a San Francisco. Allí había pasado 9 años, endureciéndose, planeando, esperando. Cuando finalmente salió libre en 1965, encontró un Boston muy diferente al que había dejado. Los McLaughlin habían caído, Winter Hill dominaba, y el Whitey Bulger no era nadie. Pero Whitey era paciente, había aprendido esa virtud en los largos años de encierro. No tenía prisa por llegar a la cima, solo necesitaba encontrar el momento adecuado. Comenzó trabajando como cobrador para los préstamos usurarios de Winter Hill. Era un trabajo humilde, pero le permitía conocer a la gente, entender cómo funcionaba el negocio. Howie Winter notó su eficiencia y lo ascendió poco a poco. Diferencie, Joseph Barbosa o Whitey nunca se quejaba. Hacía su trabajo sin dramas, mantenía la boca cerrada y los ojos abiertos. Observaba todo, memorizaba todo, aprendía quién tenía poder y quién solo pretendía tenerlo. También observaba los errores de otros. Veía cómo Joseph Barbosa llamaba la atención con su violencia excesiva. Veía cómo algunos hombres bebían demasiado y hablaban de más. Whitey no cometería esos errores. Él sería discreto, invisible, hasta que llegara su momento. Y ese momento llegaría. De eso estaba seguro. El año 1967 trajo cambios que nadie esperaba. Joseph Barbosa, el animal, fue arrestado por posesión de armas. Era un cargo menor, el tipo de cosa que normalmente se resolvía con un buen abogado y algo de dinero para el juez. Pero esta vez fue diferente. Los federales habían estado observando a Joseph durante meses. Sabían de su participación en al menos una docena de asesinatos, aunque no podían probarlo. Querían usarlo para llegar a peces más grandes. Howie Winter, los italianos de Patriarca, todo el sistema del crimen organizado en Boston, así que le ofrecieron un trato. Joseph escuchó la propuesta. En una sala de interrogatorios del FBI, dos agentes le explicaron su situación con calma. Podían mantenerlo encerrado durante años con los cargos actuales, o podía cooperar, dar nombres y testimonios y recibir protección del gobierno. Una nueva identidad, una nueva vida, lejos de Boston. Al principio, Joseph se rió. Él no era un soplo. Tenía su código de honor. Por retorcido que fuera, los hombres de verdad no traicionaban a sus compañeros. Pero entonces llegaron las noticias de la calle. Howie Winter no estaba haciendo nada para sacarlo de la cárcel. No había abogados visitándolo. No había dinero para la fianza. No había mensajes de apoyo. Era como si Winter Hill lo hubiera abandonado. Joseph sintió la traición como un puñal en el estómago. Había matado por esa organización. Había arriesgado todo por ellos. Y ahora lo dejaban pudriéndose en una celda como si fuera basura.
La rabia se apoderó de él. Si Winterhill no lo quería, entonces no les debía nada. Llamó a los agentes del FBI y aceptó el trato. Lo que siguió fue un terremoto en el mundo del crimen de Boston. Joseph Barbosa se convirtió en el primer asesino de la mafia en convertirse en testigo protegido. Su testimonio llevaría a la cárcel a docenas de criminales, algunos culpables, otros inocentes. No le importaba la precisión de sus acusaciones. Solo quería venganza. Stephen Fleming fue uno de los primeros en enterarse de la traición de Joseph. Un contacto dentro del sistema judicial le avisó que el animal estaba hablando. Stephen corrió a contarle a Howie Winter, que palideció al escuchar las noticias. Si Joseph habla de todo lo que sabe, dijo Stephen, estamos muertos. Todos nosotros, Howie, asintió lentamente. Su mente ya estaba trabajando en soluciones. La primera opción era matar a Joseph antes de que pudiera testificar, pero estaba bajo custodia federal, protegido las 24 horas. Llegar a él sería casi imposible. La segunda opción era huir, tomar todo el dinero posible y desaparecer en algún país sin tratado de extradición. Pero eso significaba abandonar todo lo que habían construido, todo por lo que habían peleado. La tercera opción era la más arriesgada: encontrar sus propios contactos dentro del gobierno. Gente que pudiera protegerlos de las acusaciones de Joseph. Corrupción. En otras palabras, pagar a policías, fiscales, quizás hasta agentes del FBI. Howie eligió la tercera opción, y el hombre que puso a cargo de ejecutarla fue Whitey Bulger. Whitey había demostrado ser extraordinariamente hábil para hacer contactos. Tenía una manera de hablar con la gente que los hacía sentir cómodos, que los hacía confiar en él. Podía sentarse con un político corrupto y convencerlo de que eran amigos. Podía encontrar las debilidades de cualquier hombre y explotarlas, sin que el hombre siquiera se diera cuenta. En los meses siguientes, Whitey tejió una red de corrupción que llegaría hasta las más altas esferas del FBI. Su contacto principal era un agente llamado John Connolly, un hombre ambicioso que había crecido en el mismo barrio que Whitey. Connolly quería ascender en el FBI, y Whitey le ofreció exactamente lo que necesitaba: información sobre la mafia italiana. El trato era simple. Whitey proporcionaría inteligencia sobre las actividades de la familia patriarca. A cambio, Connolly lo protegería de cualquier investigación federal. Era una alianza que duraría décadas y que convertiría a Whitey en uno de los criminales más poderosos de América, pero eso todavía estaba en el futuro. Por ahora, en 1968, la prioridad era sobrevivir al testimonio de Joseph Barbosa. El juicio comenzó en marzo de ese año. Joseph subió al estrado vestido con un traje barato que el gobierno le había proporcionado. Se veía diferente sin su habitual expresión de amenaza. Parecía casi nervioso. Aunque su voz no temblaba cuando comenzó a hablar, contó historias de asesinatos, de extorsiones, de sobornos. Nombró nombres, dio fechas, describió métodos. El jurado lo escuchaba con una mezcla de horror y fascinación. Nunca habían oído nada semejante. Entre los acusados estaban varios miembros de la familia patriarca, incluyendo a un hombre llamado Peter Limone. Joseph juró que Limone había participado en un asesinato específico, que lo había visto con sus propios ojos. El jurado le creyó. Limone fue condenado a muerte. Años después, se descubriría que Joseph había mentido. Limone era inocente del crimen por el que fue condenado. El FBI lo sabía, pero no dijo nada, protegiendo a su valioso informante. Limone pasó 33 años en prisión por un crimen que no cometió. Cuando finalmente fue liberado, era un hombre viejo, con la vida destruida, pero en 1968, nadie sabía esto. El testimonio de Joseph fue considerado un éxito. Decenas de criminales fueron a la cárcel. La familia patriarca quedó debilitada.
El crimen organizado en Boston recibió un golpe del que tardaría años en recuperarse. Curiosamente, Winter Hill Gang salió relativamente ileso. Joseph había nombrado a algunos miembros menores, que fueron arrestados, pero los líderes principales escaparon. Howie Winter, Stephen Fleming, Whitey Bulger, todos evitaron cargos serios. La razón oficial fue falta de evidencia corroborante. La razón real era la corrupción que Whitey había sembrado en el FBI. Joseph Barbosa fue enviado a California bajo una nueva identidad. El gobierno le dio dinero, documentos falsos, una casa en un barrio tranquilo, pero no podía escapar de lo que era. Pronto comenzó a cometer nuevos crímenes, pequeños al principio, luego más grandes. En 1971 fue arrestado de nuevo, esta vez por asesinato en San Francisco. Mientras esperaba juicio en California, Joseph cometió el error de su vida. Escribió un libro contando todo lo que sabía sobre el crimen organizado en Boston. Nombró a gente que había dejado fuera de su testimonio original. Reveló secretos que muchos habrían preferido mantener enterrados. El libro nunca fue publicado. Antes de que pudiera llegar a las librerías, Joseph Barbosa fue asesinado. Un tirador desconocido le disparó 4 veces mientras caminaba hacia su coche en San Francisco. Murió en la ambulancia, sin revelar quién lo había enviado. Algunos dijeron que fueron los italianos, vengándose finalmente del hombre que había destruido a tantos de los suyos. Otros susurraron que Winter Hill había ordenado el golpe para silenciarlo permanentemente. La verdad nunca se supo de vuelta en Boston. La vida continuaba. Howie Winter consolidó su poder sobre los restos del crimen organizado irlandés. Con la familia patriarca debilitada, había espacio para expandirse. Winter Hill Gang creció más que nunca, controlando no solo las apuestas y los préstamos, sino también el tráfico de drogas y otras actividades. Whitey Bulger ascendió rápidamente dentro de la organización. Su alianza secreta con el FBI le daba una ventaja que nadie más tenía. Sabía cuándo vendrían las redadas antes de que ocurrieran. Sabía quiénes eran los informantes y podía eliminarlos. Era como jugar al póker viendo las cartas de todos los demás. En 1979, Howie Winter fue arrestado por fraude en carreras de caballos. El caso era sólido y no había forma de escapar. Howie fue condenado a varios años de prisión, dejando un vacío de poder en Winter Hill. El momento que Whitey había esperado durante años finalmente había llegado. Tomó el control de la organización sin oposición. Los otros miembros lo aceptaron, algunos por respeto, otros por miedo. Stephen Fleming se convirtió en su mano derecha, una asociación que duraría décadas. Bajo el liderazgo de Whitey, Winter Hill Gang se transformó. Ya no era solo una banda de matones irlandeses, se convirtió en una empresa criminal sofisticada, con tentáculos en docenas de negocios legales e ilegales. Whitey controlaba bares, restaurantes, empresas de construcción, lavaba dinero a través de propiedades inmobiliarias, tenía políticos en su bolsillo y policías en su nómina y todo el tiempo seguía pasando información al FBI. Era el informante más valioso que la agencia había tenido jamás. Los federales lo protegían de todo. Miraban hacia otro lado mientras él cometía crímenes que habrían enviado a cualquier otro a prisión de por vida. Los barrios de South Boston, conocido como Southie, se convirtieron en el reino personal de Whitey. La gente del barrio lo conocía, lo respetaba, le temía. Algunos lo veían como un héroe, un hombre del pueblo que había llegado a la cima. Otros sabían la verdad, aunque era un asesino despiadado que destruía a cualquiera que se interpusiera en su camino. Las historias de violencia se acumulaban. Hombres que desaparecían sin dejar rastro, cuerpos encontrados en sótanos y playas abandonadas. Whitey nunca ensuciaba sus propias manos si podía evitarlo, pero todos sabían quién daba las órdenes. Una de las víctimas fue un joven llamado Brian Halloran, un asociado menor de Winter Hill que había comenzado a cooperar con el FBI en Whitey
se enteró a través de su contacto Sean Connolly. Una tarde de mayo de 1982, mientras Halloran comía en un restaurante del puerto, un coche se detuvo junto a él. Whitey estaba al volante, con una metralleta en las manos. Disparó hasta vaciar el cargador. Halloran murió en el acto. El FBI investigó el asesinato, pero nunca llegó a ninguna conclusión. John Connolly se aseguró de que las pistas se perdieran, de que los testigos no fueran creídos. Whitey siguió libre, intocable, protegido por las mismas autoridades que deberían haberlo arrestado. A los años 80 fueron la época dorada de Whitey Bulger. Su poder era absoluto, su riqueza inmensa. Vivía en una casa modesta en Southie, para mantener las apariencias, pero tenía cuentas bancarias en el extranjero con millones de dólares. Podía comprar a casi cualquiera, pero incluso los imperios más grandes tienen grieta, y las grietas en el imperio de Whitey comenzaban a aparecer.